Juan Felipe, buenos días. Para ti ya tardes, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola, sí, buenos días. En mi caso ya tarde, son las 4 de la tarde acá. Son las 4 de la tarde en Alemania. Súper bien. Bueno, nos llevamos una diferencia de horario bastante importante, así que gracias, Juan Felipe, primero que nada, por brindarnos estos espacios, por contarle a las personas que están conectadas con nosotros y luego esta información va a quedar en nuestro canal de YouTube también para que tengan la oportunidad de ver los grandes beneficios, las oportunidades que tenemos en Alemania, contado por ti, ¿no? Que eres una estudiante que en este momento se encuentra en el país. ¿Hace cuánto estás en Alemania, Juan Felipe? Hace ya 2 años, prácticamente 2 años exactos. Ok, súper bien. Hace 2 años, o sea que tienes un montón de cosas para contarnos de la cultura alemana, de cómo ha sido tu Ah, experiencia, cosas buenas, cosas malas, ¿qué tal? sí, sí, un poco un mix de ambos. Realmente hay muchas cosas, son muchísimas cosas en las que uno sobre todo tiene que madurar mucho, muy rápido, de pasar a lo mejor de no hacer mucho o de tener un enfoque muy especializado en el colegio o trabajo, a tener que ocuparte realmente como de tu vida. Eh, pero sí, entonces como todo tiene sus ventajas y desventajas. Ni hablar, absolutamente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que tiene al hacer una experiencia internacional es que definitivamente es como tener una vida desde cero, o sea, empezar una vida desde cero porque te empiezas a conocer un montón diferente, cambias de vida rotundamente, no por el hecho solamente de cambiar de país, estás cambiando de cultura, estás cambiando de Ujú. costumbres, gastronómicamente hablando, absolutamente de todo. Entonces también es como redescubrirte en este encuentro que estás haciendo, en este proceso, obviamente, de tener una profesión o empezar a estudiar en otro idioma, que no es cosa menor, ¿no? Dejar tu idioma y decir, bueno, desde acá empiezo a pensar en alemán, a actuar en alemán y obviamente hacer una carrera en alemán. Así que Juan Felipe hoy nos va a estar acompañando un poco para contarnos su experiencia en el país. Juan Felipe Muñoz Ríos, cuéntanos un poquito más sobre ti, cuéntanos qué te gustaba hacer en tu país, en Colombia, por qué decidiste elegir Alemania, cuéntanos un poquito sobre tu vida. Pues en Colombia, pues realmente una vida bastante normal, tranquila. Ujú, ujú, Eh, Colegio por las mañanas, un poco de deporte en las tardes, después más adelante trabajar fines de semana y cosas así. ujú, Y decidí Alemania básicamente porque más o menos desde que uno arranca el bachillerato, que es como el momento en el que uno se empieza a plantear qué voy a hacer con mi vida, me di cuenta de que yo quería estudiar algo de ciencias y también en ese mismo momento me di cuenta de que en Colombia no había mucha salida laboral sobre todo. ujú. Y ya después investigando y buscando como salidas, posibles salidas de trabajo, me di cuenta que en muchísimos lugares era como, listo, primero hacer la carrera en Colombia y después en Alemania hacer una maestría o lo que fuera, porque acá hay muchísimas más salidas. Y entonces dije, wow, si total es para irse para allá, ¿cómo es el proceso para hacer el pregrado allá? Y nos ahorramos un paso, y a lo mejor y nos ahorramos costos. Y efectivamente nos dimos cuenta de que el proceso es probablemente más complicado en arrancar de cero acá a hacer una carrera, pero uno sale con muchísimos más beneficios, creo yo, que tan solo ir a hacer una maestría. Súper, sí, es que definitivamente cuando uno está proyectándose a hacer un estudio internacional, hay muchas cosas en ese escenario que uno empieza a evaluar, ¿no? ¿Cuál es el país que va conmigo? Definitivamente, ¿con qué perfil como profesional quiero salir? ¿Cómo es el tema de la idioma, los costos? Entonces, definitivamente, una de las primeras invitaciones que nosotros siempre decimos en este tipo de eventos, y por supuesto creo que también tú lo estás diciendo ahora mismo, es la investigación, ¿no? Empezar a evaluar ese panorama, empezar a evaluar los pros, los contras, qué beneficios me trae una cosa a la otra, pero cuando uno está en la búsqueda de toda esa información, Juan Felipe, uno lo que se da cuenta es que definitivamente hay muchas ofertas, ¿no? Hay grandes ofertas educativas, por supuesto hablándolo a manera general en todo el mundo, pero en Alemania a mí me encanta también la oferta educativa tan interesante y de buena calidad que vamos a encontrar en el destino y también los costos que acompañan ese proceso. Juan Felipe, tú estás estudiando biología, estás haciendo tu carrera profesional en el país, así que nos vas a contar cómo fue, cómo ese inicio, es empezar con el idioma y obviamente transitar en ese proyecto hasta empezar a ser un estudiante universitario. En todo este proceso, ¿qué ha sido lo más difícil? El idioma, Ajá, totalmente. El ajá, adaptarse a que
sales de la casa y tienes que activar un chip automáticamente de decir, listo, hoy se habla alemán y todo lo tengo que hacer en alemán. Y en el momento en que mi alemán por algún momento no funcione, te quedas parado, literalmente, porque no puedes comprar, no puedes moverte. Si tienes inglés te puedes defender, pero al final en una carrera universitaria no va a ser así. Entonces, definitivamente el idioma. Y lógicamente ya después son como diría como los perks de vivir solo, Ujú. de independizarte, de decir, ok, me tengo que hacer cargo de mi comida, me tengo que hacer cargo de pagar la renta, que uno dirá, ¿cómo se te olvida eso? Pasa. Sí. De ahora de repente tienes tú que cuadrar todas las cosas con tu seguro médico, de estar pendiente sobre todo de tu visa, que es algo que ni siquiera alguien cuando se independiza en Colombia tiene que revisar. Entonces, todas esas cosas de decir, ok, tengo que hacerme cargo yo de mi vida, porque si no me hago cargo yo, no lo va a hacer nadie. Ni hablar. No, ni hablar absolutamente. Ya te conviertes en una persona grande, una persona madura y Sí, decir, bueno, me hago cargo de lo que es toda mi vida y de lo que es mi vida en otro país, que no es otra cosa sin importancia, es bastante importante. Empecemos a hablar por lo primero que acabas de decir, me parece súper interesante eso, temas de idioma. Cuando estamos hablando de Alemania, estamos tomando una decisión de vida importantísima que conlleva este tema o este tipo de cosas, el tema del alemán. Cuéntanos cómo fue en tu experiencia el tema del idioma. ¿Te fuiste desde Colombia antes de salir desde el país? ¿Ya tenías un conocimiento base del idioma? ¿Lo fuiste directamente adquiriendo desde cero en Alemania? ¿Cómo fue tu progreso y tu avance en el idioma también? yo estudié un poco de alemán en Colombia, entonces ya Ujú, tenía como ciertas bases, tenía como las bases, lo que yo llamo alemán de supervivencia. Puedo ir a ujú, mercar, puedo pedir direcciones y ya, poco ok, más. Y ya después acá aprendí todo lo demás, que ujú, ya era como el alemán, alemán, que también eso es distinto de que uno en Colombia de pronto tiene una clase, va, enciende ese chip de decir, listo, estoy en clase de alemán, sales y apagas ese chip y ya hablas en español con tus compañeros o te vas para tu casa y lo que ah, sea. En cambio acá tú vas a la clase, prendes el chip de alemán, sales y ya, de resto es más alemán, alemán, alemán y el inicio es exhaustivo, diría yo. No, 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 definitivamente es lo que tú estás diciendo, cambio mi chip, ¿no? No estoy Mm, pensando en español, empiezo a pensar directamente en alemán. Ok, eso te ayudó entonces un montón, irte como con ese alemán de supervivencia, tener aunque sea una sí. base sólida, ¿verdad? ¿Lo Sí, recomendarías para una persona que ayuda. está pensando en alemán? Lo recomiendo absolutamente Ujú. porque creo que hay mucha gente que dice, bueno, Alemania, primer mundo, el inglés allá me vale. Y sí, vale, sirve, para emergencias te saca adelante, pero igual para ciertas cosas sí que es mejor tener el alemán ya de una vez. Por lo menos eso, el alemán de supervivencia, de decir, mira, me voy a comprar algo en el supermercado y sé cómo decir todo perfectamente. O voy a preguntar, estoy perdido, no sé para dónde ir, no sé qué tren o bus tengo que coger, voy a preguntar en alemán, porque se nota a veces que, por ejemplo, sobre todo pues ya con gente un poco mayor, no con gente joven, que en el momento en el que vas con la conversación en alemán todo fluye y cuando le dices hasta acá llega el alemán y tenemos que pasar a inglés, las cosas se empiezan a trabar y la comunicación cambia. Y cuando la comunicación cambia ya es más difícil como sentirte seguro de la información que recibes y esa persona darte información porque a lo mejor no tienen el vocabulario para hacerlo. No, ni hablar, absolutamente. Entonces, qué bueno ese primer consejo que nos das. La persona que esté pensando en hacer un proyecto en Alemania, empezar con unas bases, porque definitivamente también cuando llegas al país, puedes aprovechar un poco más esa base que tienes y empezar a Exacto. formarte un poco más en el idioma. Eh, es decir, que cuando tú inicias tu proceso para Alemania, te vas inicialmente con una visa de estudiante de idiomas en Alemania, ¿por cuánto tiempo? Sí, yo me fui con 3 meses y ya después puedo alargar esa visa a un año. Ok, súper bien. Ok, esos primeros meses te dieron la posibilidad de ayudarte un poco más a formar mejores bases con el alemán y luego continuar con tu experiencia. ¿Cómo fue ese cambio de visado? Nos vamos desde Colombia con una visa de estudiante y luego cómo paso a una visa Hay, de estudio superior. entonces uno tiene como su visa de estudiante de idiomas Ujú. y generalmente esa depende porque en mi experiencia he conocido a otras personas. A mí me la dieron por 3 meses, hay compañeros que también son de Colombia y se las dieron por 6 meses o por un año desde el inicio. Ujú. Y entonces acá generalmente
te ponen tu fecha de vencimiento, la idea es pedir la cita y cuando vas a la cita te van a pedir básicamente lo mismo que te pidieron ya en Colombia, que era Ok. hoja de vida, el, el certificado de solvencia económica, el certificado que certifica que estás haciendo algo, o sea, que estás estudiando alemán, que vas a Ajá. entrar a estudios superiores o lo que sea, seguro médico, tu certificado como de arriendo, de que tienes un hogar para vivir, Súper. y algo que se llama el Anmeldung, que es como un registro que uno hace cuando uno llega acá. Cuando tú llegas acá a cualquier ciudad, te tienes que registrar en la ciudad. Y ya, básicamente después chequean todo eso, te preguntan si normalmente, si es que cuánto tiempo planeas quedarte, con cuánto tiempo es el curso, quieres alargar el curso o aún no lo sabes. Generalmente son bastante tranquilos con ese tema cuando estoy estudiando idiomas, porque hay gente que viene y dice, a lo mejor vengo un mes a 3 meses y me puedo quedar un mes como me quedo 3 meses. Y te lo amplían generalmente por la duración de tu seguro médico, por cuánto tiempo lo tengas registrado y por cuántos fondos de solvencia económica tengas. O sea, si yo tengo una carta que dice que tengo suficiente solvencia económica para un año, generalmente me la van a dar por un año, aunque de pronto mi curso de alemán acabe en un mes. Y eso pasa bastante. Y entonces, por ejemplo, puede llegar el punto en el que tú ya hayas acabado tu curso de alemán y vayas a entrar a la universidad, pero no tienes la visa de universidad, y entonces ahí simplemente tienes que pedir una cita, informas la situación de que tienes una visa de estudiante para idiomas y quieres cambiarla para una visa de estudiante como tal. Te van a dar la cita y te van a pedir, lo único que te van a pedir cambiar es que les traigas el certificado el certificado de matrícula de la universidad y ya te lo cambian. Súper. ¿Ese proceso puede durar demasiado tiempo cuando estemos en Alemania o es rápido? Sí, depende también muchísimo de la ciudad en donde vivas. Por Ujú. ejemplo, en la primera ciudad que yo viví, que es Düsseldorf, tú puedes pedir la cita un enero y te la dan para abril, si tienes suerte. Wow. Sí, bastante. Pero la otra ventaja que dan es que acá hay una especie de visa provisional, por así decirlo, Ujú, para ese tipo de casos. ujú, Digamos, yo la pedí en enero porque se me acaba en enero y me la dieron hasta agosto. Como ujú. voy a tener un tiempo de estar indocumentado, ellos te dan esa visa provisional diciendo, esta persona actualmente, su documento actual ya venció, ya pidió la cita, esto certifica que está esperando la cita y que no está acá ilegalmente. Súper, súper. O sea, que hay Y, alternativas. Lo importante es hacerlo con tiempo y organizadamente. exacto, acá Ujú, todo es con tiempo. No, o ujú. sea, eso de hacer algo a última hora acá no funciona, lamentablemente. Y a veces latinoamericanos nos enfocamos mucho en eso o estamos muy acostumbrados en eso y En ser flexibles, alemanes, no. exacto, exacto, es como más organizado en esos tiempos y en esos horarios hay que hacer las cosas. Sí, Ni sí, sí. hablar. Súper bueno, entonces cuando tú haces ese cambio de visa, por ejemplo, te fuiste con una visa de idiomas, luego vas a cambiar a una visa de estudio superior, ese cambio de visa también significa que vas a tener cambios en los beneficios que te van a dar o el tipo de permisos que vas a tener en esa visa. Ujú. ¿Cuál es el permiso o beneficio, el cambio más significativo cuando cambiaste a tu visa de estudio superior? Sin lugar a duda la posibilidad de trabajar. Ok. Acá los estudiantes pueden trabajar máximo 20 horas a la semana Ujú, y ujú. pueden ganar máximo 400 euros al mes. Puedes ganar más, pero si ganas más, te cobran impuestos. Ok, súper, Entonces es un cambio gigante, sobre todo económicamente hablando, súper. porque sí. Súper porque también ayuda un montón para las personas que quieren empezar a trabajar y que yo creo que son la mayoría, ¿no? Cuando estamos haciendo un estudio internacional, estamos en otro lugar, el tema de tener dinero con el que nos podamos manejar hace la diferencia. En tu caso, ¿cómo ves este tema del permiso de trabajo para estudiantes internacionales? ¿Cómo ves la salida laboral para una persona que estudia, que trabaja al mismo tiempo, que quiere buscar un trabajo fácil, difícil, complicado, ¿no? Hay muchísimas opciones. Hay, sobre todo, premian los puestos de mesero, bartender. También acá hay algo muy, por así decirlo, tradicional de los estudiantes, que es como
ser tutor, por ejemplo, de niños de colegio, que por ejemplo necesito ayuda en matemáticas y normalmente no lo hace un profesor de una escuela privada, sino que esas empresas de ayuda para los niños contratan estudiantes porque dicen, bueno, él ya está en la universidad, ya vio esto en el colegio, lo sabe y a lo mejor lo sabe explicar, entonces lo puedes hacer tú. Es muy popular acá. Y hay de todo tipo de trabajos. Encontrar trabajo per se es fácil, porque hay muchísima oferta. Y creo que también muchísimos de los empleadores también ya suponen qué tipo de perfiles van a llegar a este tipo de trabajos, así que son muy abiertos en decir, sin experiencia está bien, si eres extranjero está bien, si te faltan solo 6 meses para acabar la carrera, da igual, tú ve y trabaja. Entonces es bastante sencillo encontrar. Ahora, encontrar un trabajo que te cuadre muy bien con los horarios de la universidad ya se empieza a complicar un poquito más. Pero eso ya son cosas internas de cada trabajo que uno tiene que manejar con el jefe o con los otros compañeros. Súper, súper bien. En tu experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso de búsqueda de trabajo? ¿Cómo ha sido la obtención o el trabajo en el que te has movido en el tiempo que has estado en Alemania? Yo he hecho de las tutorías, de Ajá. ese tipo de tutorías, he hecho tutorías para español e inglés, porque sí, acá se aprende pues inglés desde el colegio y también empieza normalmente a aprender un tercer idioma desde el colegio, entonces normalmente ese idioma es o español o francés y claro, ven tu hoja de vida, ven español, lengua materna, listo. Y el otro trabajo en el que estoy ahora mismo es uno en un laboratorio en cosas de oficina, sobre todo, en hacer chequeo de que todos los materiales del laboratorio estén en orden, de que todas las cosas médicas que tienen en el laboratorio estén en orden, de que los documentos que tienen que llegar a ciertas personas les lleguen. Y sí, básicamente esos han sido los únicos dos trabajos por los que me he movido. Súper, súper bien. Bueno, ¿cuáles tips nos puedes dar o consejos nos puedes dar para las personas que están buscando como opción Alemania y seguramente en esa opción de estudio de trabajo en Alemania quieren buscar una opción de trabajo? Sean abiertos con las opciones, no sean muy, ah, no tengan, o sea, no sean como muy exigentes en el tipo de trabajo, diría yo, sean exigentes con las condiciones que ofrece el trabajo, pero no con el tipo de trabajo, porque no esperen encontrar un trabajo que les diga 30 euros la hora, solo 2 días a la semana y ya está, porque ese tipo de trabajo no existe y no lo van a encontrar nunca. Claro. Eh, no se preocupen tanto por el tema económico, o sea, no se dejen guiar por el tema de, es que acá pagan más, es que acá pagan menos, pero en el que pagan más es como a 2 horas de mi casa y no me da el tiempo, vayan a ser que pagan menos, porque el salario mínimo siempre está subiendo acá. Ahora mismo estaba en 9 y ya para el siguiente año lo quieren subir a 12, si no estoy mal. Súper. Entonces hacen grandes saltos. Entonces ustedes pueden estar en un mes ganando o sea, un salario bien, que es unos euros que en verdad ayudan muchísimo sobre todo el tema de ya el dinero que puedes utilizar para ti, para comprar tus cosas, para salir a hacer tus propios planes. Puedes tener un budget muy pequeño y en un mes, por legislaciones, por cosas del contrato que tú tengas, etcétera, se te duplica fácilmente. Así que diría eso, vayan con una mente muy abierta a la hora de buscar trabajos y que dense oportunidades para aprender habilidades nuevas. Acá les encanta tener gente nueva, les encanta tener gente internacional, porque también creo que hay gente que lo ve un poquito exótico, por así decirlo, Ajá, por lo menos en ajá. esta zona. Y la gente generalmente ayuda mucho. Es como, ¿has hecho alguna vez este trabajo? No. Listo. Entonces te presento a Max y Max va a ser tu tutor estas 2 primeras semanas. Cualquier pregunta que tengas, le dices a Max y él te ayuda. Y generalmente ayudan muchísimo, son muy buenas personas a la hora de trabajar porque también vas a estar trabajando con otros estudiantes. Así que si un día tú llegas muertísimo al trabajo, te dicen, vale, entendemos, porque a lo mejor el otro día Max también está muertísimo de tanto estudiar y tuvo que ir a trabajar. O si en algún momento pasa algo y tienes que cambiar el turno, igual, ayudan muchísimo, son muy abiertos a la hora de ayudarte, son muy abiertos cuando tú cometes errores de principiante, pues porque eso es lo que eres,
Entonces tampoco se dejen intimidar mucho por la situación de decir, es que no sé alemán bien, es que no sé cómo hacer ese trabajo, etcétera, etcétera, porque allá les van a hacer una inducción de prácticamente todo. Súper, qué bueno saber eso. Y aparte porque uno va con esa perspectiva, ¿no? Que vas como a aprender en todos los Ujú. ámbitos. Voy a aprender un idioma nuevo, voy a aprender de la experiencia de esa nueva cultura y también como de reinventarnos un poquito en otras actividades. Me parece Sí, genial lo que total, estás diciendo. El tema de la mente abierta nos va a ayudar no solamente en el trabajo, en que esa en todo. estadía en Alemania sea realmente una experiencia buena, mente positiva, irnos con mente abierta, no solamente para el trabajo donde voy a vivir, dónde es mi estudio, cómo es la gente, cómo es la comida, va a ayudar muchísimo. Ni hablar. Sí, 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 sí. Súper, bueno, Juan Felipe, ya en lo que nos has contado, bueno, ya nos has contado un poquito que te fuiste como estudiante de idiomas y luego aplicaste a un estudio superior. Entonces ya sabemos que estás haciendo un estudio superior en Alemania. Empecemos a hablar de ese tema un poquito más. Tú ya estás haciendo una carrera profesional en Alemania. Háblanos un poquito de la carrera que estás realizando y en qué universidad estás realizando tu carrera profesional. Yo estoy en la Universidad de Colonia, en la Universidad Estatal de Colonia. Apenas voy en el primer semestre, Ujú. pero bueno, es como la sensación de que uno entra a la universidad, ve dos clases y dice, bueno, esto es lo mío. Por lo menos en el ámbito de ciencias, que es el que conozco, no sé de pronto cómo sea en las otras facultades y en las otras carreras, pero generalmente tienen dos tipos de clase. Una es la clase teórica, que es, bueno, su nombre lo dice, pura teoría, y después la clase práctica, que en mi caso son laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso me gusta porque siento que combinan muchísimo esas dos cosas. Y es como, no sé, de pronto hay gente que tuvo esa sensación en el colegio cuando veía algo, de decir, ¿para qué nos sirve esto si nunca lo vamos a llevar a la práctica? Acá no, le dicen, listo, nosotros vimos esto el lunes, se lo tienen que aprender para el martes, porque el martes lo vamos a llevar a la práctica. Y si usted no puede, pues no va a poder hacer el trabajo que tienes que hacer y te vas a ir atrasando. Entonces, es exigente, pero me gusta porque se nota que lo que aprendemos en la teoría lo podemos llevar a la práctica ahora y nos va a ayudar a la práctica en nuestro futuro laboral, por lo menos en el mío. Súper, súper bien. O sea que estás en Colonia y estás estudiando biología, primer semestre, ¿verdad? Primer Sí, primer semestre de biología. semestre. Súper, súper bien. Bueno, ya nos vamos a enfocar a hablar más de la carrera, de cómo iniciaste, de cómo fue el proceso y todo lo demás. Para todas las personas que están presentes con nosotros, recuerden que también tenemos nuestro canal de YouTube que es AC Estudios en el Exterior. Se lo recomiendo muchísimo. En este canal, recuerden que se van a poder suscribir, activar campanita de notificaciones, van a tener un montón de información de cómo Juan Felipe, que está haciendo su experiencia en Alemania, de nuestros estudiantes que están alrededor del mundo, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y otros países más, y cuentan su experiencia de vida, así que les va a servir un montón, chicos, para ese destino que están eligiendo, para ver nuevas experiencias y llenarse de toda esa información tan importante para elegir el programa que quieren realizar. Súper. Juan Felipe, bueno, continuando con nuestra charla y todo lo que estás diciendo de el tema de ingresar a una universidad, nos contabas que estabas en Colonia y estás haciendo el primer semestre de tu carrera de biología. Cuéntanos un poco cómo es el tema de ingresar a una carrera ya en Alemania. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, fechas de convocatoria? ¿Cuándo podremos presentarnos a una convocatoria para una universidad? ¿Y cuáles son los requisitos básicos que me van a pedir para aplicar como estudiante? A ver, acá esas cosas varían muchísimo también por el estado. En cada Ujú. estado tienen distintas normas y por ende casi que cada estado tiene sus distintas fechas de aplicación, sus distintos procesos, sus distintos documentos que piden inclusive o cómo los piden inclusive. Lo que es muy general, que todo el mundo va a necesitar, es que nosotros, porque no tenemos el mismo sistema de estudio básico escolar que en la Unión Europea, necesitamos hacer algo que se llama un Studienkolleg. Eso es como una rama normalmente de la universidad o de pronto a veces es una institución propia que lo que nos hace es prepararnos. Hay un año de diferencia, nosotros llegamos hasta 11, ellos llegan normalmente hasta 12. Entonces, ese 12 es nuestro Student College, es siempre un programa de un año. Cuando uno, si no estoy mal, cuando uno hace el Student College, después presenta un examen y cuando pasas ese examen ya puedes entrar a prácticamente cualquier universidad o del estado o de Alemania. Creo que también depende de cuál examen hagas y dónde lo hagas.
Pero yo no hice eso. En la Universidad de Colonia ofrecen un programa especial que se llama el Studienstadt International Plus, que es básicamente coger los contenidos de un Studienkolleg y en vez de hacerlos en un año, los haces en 6 meses. Porque en el Studienkolleg, como es un grado 12, ves básicamente de todo. Por ejemplo, yo que hubiera hecho el Studienkolleg de ciencias, hubiera visto biología, química, física y matemáticas. En este programa dicen, si usted va a estudiar biología, y en nuestro programa de biología usted va a ver matemáticas, física y química igualmente, mejor que vea otro tipo de contenidos y vea contenidos específicos de biología en estos 6 meses para que se nivele, y lo hace en menos tiempo, le sale más barato, y diría que el plus que tiene ese programa con la universidad es que cuando entras a ese programa con la Universidad de Colonia, ya eres un estudiante de la Universidad de Colonia y tienes todos los beneficios de un estudiante de la Universidad de Colonia. Con un Studienkolleg normalmente no tienes esos beneficios porque es un programa o rama o institución apartado de cualquier universidad. Como decir, sigo o continúo en el secundario, en el Tal bachillerato. cual, Ok, ok, tal súper cual. bien. Y de ahí ya después los documentos que normalmente piden son hoja de vida, igual. El certificado de alemán, que es el certificado de cualquier examen. Los exámenes que uno puede presentar son el DSH, el TestDAF y hay uno que se llama el TELC. Normalmente todos los estudiantes, o casi todos los estudiantes, presentan el TestDAF. También piden, hoja de vida, la copia del pasaporte, en nuestro caso, el certificado de graduación y el diploma. Seguro médico, pero eso lo piden más adelante cuando uno ya está en el proceso de inscribirse, más que todo. Y si no estoy mal, falta una cosa. Bueno, si alguno de ustedes de pura casualidad ya tiene alguna especie de certificado de aceptación en una universidad en Colombia, eso da como un bonus. Ayuda muchísimo en plan si queda un cupo y quedan ustedes y otra persona. Y si ustedes ya tienen ese diploma, probablemente los metan ustedes y no la otra persona. Y también ayudaría en el caso que una persona en Colombia ya haya hecho, por ejemplo, un semestre, un año en la universidad en Colombia y va a ingresar directamente a la universidad. Esa es otra. Con un semestre ayuda igual porque significa que tienes igual notas, tienes igual un certificado de matrícula con una universidad y entonces te da ese pequeño plus. Pero si ya llevas 2 semestres, que es un año calendario de universidad, puedes optar a saltarte el Studienkolleg. O sea, no tienes que hacer el Studienkolleg, solo tienes que hacer el examen. Y ya después si lo pasas, puedes entrar a cualquier universidad o a cualquier universidad de ese estado sin la necesidad del Studienkolleg o de este otro programa. Súper, súper bueno. Bueno, o sea que hay como varias posibilidades dependiendo de cómo es nuestro perfil, que de pronto conocimientos tenemos en esa área, porque también como nos estás contando, Juan Felipe, pues van a ser válidas de pronto esos conocimientos en universidades en nuestro propio país. Ahora, tú hiciste o tomaste la alternativa que da la Universidad de Colonia en este caso, que en vez de hacer el Studienkolleg, pudiste hacer como este preuniversitario, podríamos decirlo, ¿verdad? Este preparatorio para lo que va a ser en sí la carrera de biología como tal. ¿Qué beneficios viste o qué diferencias viste de hacer un Studienkolleg normal a hacer este preuniversitario en más poquito tiempo? A ver, definitivamente tiempo, porque acá lamentablemente para nosotros el tiempo es plata. O sea, el tiempo que tú te la pasas estudiando y todo eso es plata, plata, plata que se va yendo. Y después a lo mejor llegas al final de un año o de los 2 años que tenías planeados y dices, y no tengo nada. Entonces, ese tiempo ayuda muchísimo porque entre más rápido entres a la universidad, más ventajas vas a tener a la hora de todo, a la hora de comprar cosas para ti, a la hora de encontrar casa, a la hora de desplazarte. Todo eso son ventajas. Y lógicamente después de como ya eres un estudiante de la Universidad de Colonia,
ya puedes aplicar a tu visa de estudiante y como puedes aplicar a la visa de estudiante, puedes trabajar. Eso es algo que con el Student Collect no puedes hacer. En el Student Collect tú no puedes trabajar porque la excusa que dan es que tienes que estar un 100% enfocado en el Student Collect. En cambio acá dicen, pues si lo vamos a hacer en 6 meses, total que trabaje, porque ya hace parte de la universidad. Súper, ese es un Entonces, beneficio gigante. sí, eso para mí fueron como los dos factores que definieron, vale, vamos a irnos por esta ruta. Súper. Ahora, además de documentos que ya nos contaste que debemos presentar para hacer como este preuniversitario, documentos de universidad, de colegio, a pasaporte, seguro médico y demás, hay que presentar un examen para que seamos admitidos al preuniversitario. ¿Cómo son Sí, estos exámenes? Cuéntanos un poquito cómo es esta vinculación a la universidad en cuanto a exámenes. en los dos exámenes a los que tienen que apuntarle, Ujú. primero que todo es el de nivel de alemán. Ajá. Hasta que no tengan un buen nivel de alemán, inclusive no recomendaría presentar el segundo examen porque generalmente lo pueden hacer en inglés, pero también se puede hacer en alemán. El otro examen es el test AES, que es, imagínense, un ICFES, pero específico para la zona, Ok. en su carrera, mejor dicho. Entonces, hay un test AES para ciencias, hay uno para economía, hay uno para ciencias sociales y hay otro para lenguas, si no estoy mal. Ujú. Y entonces ya es un ICFES, básicamente. Tiene, por ejemplo, en el de ciencias tiene su zona de biología, su zona de química, su zona de física y su zona de matemáticas. Y después tiene como el módulo general, por así decirlo, que no varía en ninguno de los 4 exámenes, que ya es como reconocimiento de patrones, reconocimiento de secuencias numéricas, eh, reconocimiento de formas, que es como, no sé si de pronto están familiarizados con los exámenes de la Nacional, que tiene un punto de eso, que es, si tenemos esta forma y la giramos a 50 grados, ¿cómo queda? A, B o C. Y entonces es Mm. así también. Entonces es muy similar a un ICFES y a un examen de la Nacional, diría yo, pero específico en sus materias. Entonces no es como lo del ICFES de que si no aprendí nunca nada en literatura o en español y ahora me vienes a preguntar, no sé, de Hipócrito, pues no voy a saber, Ujú, sino ujú. que ya sabes a qué puntos te tienes que echar ganas. Súper, súper bien. Bueno, dos cosas importantes entonces acá nos da como consejo Juan Felipe el tema del alemán básico. Yo creo que es lo que nos da en este momento como el inicio, es decir, puedo apuntar a ingresar a la universidad, me falta un poco. Y hay cursos que son muy buenos para la preparación del test primero de idioma y también cursos que van a apoyar a los estudiantes para presentar el test de conocimientos también para el ingreso a la universidad. Es muy complicado, ya que viste y aprobaste ese examen, muy complicado la prueba de conocimientos directamente para ingresar a una universidad en el país. Diría que sí, es difícil Ujú, por 2 factores. ujú, Porque hay muchísima gente que se presenta, lo primero, y lo segundo también son que algunos puntos de corte sí son bastante exigentes. Cuando haces ese examen, hay distintos puntos de corte para cada carrera. Por ejemplo, en biología eran como 90 puntos, por ejemplo. ujú. Y creo que el máximo son como 200 o 180 o algo así, porque ese es el punto de corte para medicina, que es como 180. Entonces, con ese tema de puntaje sí son exigentes y con el tema también me saqué 89. Si no es 90, no entras. No pasaste. Entonces diría que sí son un poco exigentes. ¿Cómo te preparaste para ese examen? Hay escuelas de idiomas internacionales que hacen una preparación para ese tipo de exámenes, tanto para el examen de alemán como para ese examen. Y yo hice ese curso y era básicamente nos daban sobre todo casos pasados, imagínense un pre-ICFES, tal cual, casos pasados que han aparecido en pruebas anteriores y que por estudio de la prueba fueron los puntos en los que menos gente lo sacó bien. Entonces la filosofía es, si entiendes la pregunta, porque eso es lo principal, que uno puede, que lea la pregunta en alemán y diga, sé perfectamente qué me están preguntando, qué tengo que hacer y cómo responderlo. Si entiendes la pregunta y lo puedes resolver, esos puntos
la lógica es que puedas pasar el examen. Súper, súper bien. O sea, que ayudas y también preparación para ese tipo de examen. Tengo por acá una preguntita de Laura. Laura nos pregunta, ¿es indispensable un promedio de notas y cuál sería? Laura, ¿te refieres a un promedio de notas en el colegio, en plan el bachillerato? Claro. Porque si es así, solo si vas a aplicar una beca, normalmente piden las Ujú. notas. Y piden las notas de todo el bachillerato, desde séptimo, sexto o desde donde tu colegio considere que es bachillerato, desde ahí hasta 11. Y también piden el ICFES, no se renajen por eso. No digan, es que Alemania para allá el ICFES no se necesita. No, lo necesitan. Ok, pero entonces las notas del colegio las necesitaríamos si aplicamos a becas. Si no voy a necesitar o no aplico beca, me van a pedir diploma, acta de grado, ICFES y ya. Generalmente no lo piden. Por lo menos acá en Colombia no me pidieron ningún tipo de notas del colegio. Listo. Bueno, eso ayuda un montón porque no se rige solamente entonces sobre las notas del colegio para Ujú. ingresar a una universidad. Súper, súper bien. Bueno, entonces terminamos nuestro preparatorio, que sería como este preuniversitario de 6 meses. Luego, de ahí tienes que presentar el examen donde te confirman que efectivamente ya vamos a poder pasar a la universidad. ¿Es así? Presentas un Ujú. nuevo examen para ingresar Sí. a la universidad. En mi caso fueron dos, Ok. porque yo tenía distintas clases en este Ujú. preuniversitario que eran de alemán, de inglés, alemán escrito, alemán hablado, alemán técnico y otro tipo de clases. Y en todas ellas teníamos un trabajo final, pero era un trabajo final que lo hacían más que todo pues porque tiene que haber un trabajo final, pero todos eran bastante sencillos. Si ya estás en la universidad, vas a poder muy bien con los niveles de alemán que te ponen en las clases. Lo más desafiante es el alemán técnico, que es aprender mucho vocabulario, pero si ya estás ahí es porque ya aprendiste muchísimo más vocabulario, es que no va a ser tan difícil. Aparte que para carreras como ciencias y economía, casi todas las de ciencias, los términos son derivados del latín, o sea, son muy parecidos a los que tenemos en español. Y en economía todos son derivados de las palabras que se inventaron en inglés, así que también son muy similares a probablemente los conceptos en español. Entonces, todas esas otras clases, bien, es muy fácil hacer el trabajo final, solo tienes que hacerlo como ellos piden, o sea, no hacerlo porque sí, sino hacerlo con ganas. Y después yo tenía mi clase de biología y matemáticas. Para eso sí tuve que presentar una especie de parcial. Y si pasabas ese parcial, ya podías entrar a la universidad como tal, a la carrera de pregrado. Súper bien. Bueno, ya iniciaste entonces tu carrera de pregrado. Recordemos que Juan Felipe está estudiando biología. Cuéntanos cuántos años en total es la carrera de biología y ya que pasaste a tu carrera de biología, ¿cómo es el inicio ya la carrera como tal? Materias, qué contenido estás viendo, horarios y demás. Mm, Son 3 años de Ujú. carrera, 2 años, o sea, de 4 semestres son de clases como tal, sí, clases. Y los últimos 2 años son quinto semestre, prácticas, sexto semestre, lo que vendríamos considerando una tesis. Y entonces ya después por semestre uno tiene que ver 3 materias obligatorias, siempre. Y después tenemos algo que se llama Studium Integrale, que eso es básicamente las optativas, Ok. pero, o sea, son optativas, pero no, porque tienes que hacer optativas sí o sí, tienes que presentar optativas y tienes que tener esos créditos para poder graduarte. Pero bueno, ya son las materias que tú escoges, ahí puedes escoger desde cosas de otra carrera, o sea, si por algún motivo estudias economía y estás absolutamente desquiciado y quieres estudiar química también, puedes meter química y no hay problema. Si quieres aprender un idioma, no hay problema. Después hay una especie que es como un seminario que te forma profesionalmente, que la idea de eso, que también tiene unos créditos y también los tienes que tener para poder graduarte, son una especie de seminarios en los que te preparan para el futuro laboral y prácticas. Entonces son cosas ¿recuerdas esto que aprendiste en primer semestre? Sí. ¿Recuerdas el laboratorio que hiciste en primer semestre? Sí. Listo. Así es como funciona la universidad. Así va a funcionar en un trabajo. Y ahora necesitamos que lo hagas como en un trabajo, porque en un semestre, en 2 semestres, en 3 semestres vas a hacer tus prácticas y en tus prácticas lo vas a tener que hacer así.
Entonces esa es la otra como materia que ya puedes encajar en cualquier momento. No, esta materia no está específicamente en primer, segundo, tercero, cuarto semestre, sino que la puedes meter en cualquier momento antes de quinto semestre. La puedes meter en quinto semestre igual, pero como ya estás en prácticas, la recomiendan para antes. Y después ellos tienen dos tipos de prácticas. Las prácticas que creo que conocemos, que son igual en Colombia, que se hacen en quinto semestre, y después tienen otro tipo de prácticas que normalmente se hacen en los tiempos en los que no hay clases. ¿A qué me refiero con esto? Acá los semestres funcionan porque tienen un tiempo de clase, un tiempo en el que no hay clase, fin de semestre, inicio del otro semestre. Estas prácticas normalmente son prácticas de tipo 2, 3 semanas, un mes, que es solo la mitad de este tiempo que no hay clase, que tampoco son vacaciones, porque normalmente en este tiempo que no hay clase vas a tener los exámenes finales del semestre, así que no se preocupen, no van a perder, por así decirlo, ningún tipo de vacaciones, a menos que ustedes quieran perder vacaciones por hacer más prácticas. Y también son otro tipo de prácticas que los ayudan también a formarse más en distintos ámbitos y también ampliar como esa red de contactos, porque es algo que acá hacen muchísimo énfasis, porque la universidad tiene empresas, laboratorios, convenios con compañías para hacer las prácticas, porque ellos saben, ahí la universidad sabe que ustedes no van a ir a hacer una práctica a sacar fotocopias. Entonces, como ellos ya tienen estas prácticas, por así decirlo, estas internas con estos entes que ya conocen, estas otras prácticas tienen que ser con un ente que esté fuera de estos convenios, también para que puedan tener otro tipo de red de contactos ustedes por si en algún momento, listo, acaban la carrera, por lo que sea no quieren quedarse con la práctica que hicieron con los convenios de la universidad, tampoco quieren la práctica que hicieron con este otro ente externo a la universidad, pero ya tienen el contacto ahí y dicen, ¿a dónde más puedo mandar aplicaciones? O de pronto el jefe del otro lugar te recomienda otro trabajo, entonces es básicamente para eso, para que tengas tanto las experiencias de la práctica interna de universidad, donde sabes que vas a estar trabajando en tu campo, y la otra que ya puede ser cualquier cosa que te salga y es más como para que ganes experiencia. Súper bien, o sea que es bastante importante el tema de las prácticas también en Alemania, ¿no? En todo lo que va a ser la carrera profesional. Como tal, entonces nos estabas diciendo que la carrera profesional van a ser 3 años, ¿verdad? Uh-huh. Y luego de esto, cuando, o más bien, en medio de esto, cuando estamos nosotros haciendo nuestra carrera profesional, el tema de elegir las materias, ¿lo haces tú o directamente tienen un cronograma en el cual la universidad dice, cada semestre son estas las materias que tienes que ver en este espacio y en este semestre? Ellos tienen planeado, por así decirlo, un cronograma de qué materias deberías ver en cada semestre. Esto Ujú, también se hace porque hay algunas materias, hay algunas clases que solo se hacen, por ejemplo, en el semestre de invierno. Por ejemplo, ujú. las materias de primer semestre de biología, todas las tres se hacen siempre en el primer semestre. Entonces dicen, mejoraslas en el primer semestre, que es cuando están las clases, y no esperes al tercer semestre y tengas que meter muchas materias en un solo semestre y que no te quede tiempo. Ok. Generalmente sí dejan escoger los horarios. Ahora mismo, por el tema de la pandemia, no. Yo ahora mismo tengo un horario planeado, o sea, preplaneado, con las 3 materias que tengo que ver este semestre, sí o sí. Y después yo ya puedo encajar y buscar los huecos para meter las materias de optativas, el seminario que les comenté, etc. Entonces es como un mix de ellos tienen su horario y su cronograma y yo puedo manejar también cómo edito ese horario para que se acomoden mis tiempos y clases. Súper bien. Bueno, es decir que también hay bastante ayuda por parte de la universidad para que el estudiante tenga prácticas, que no solamente tenga solo teoría, sino que ya experimente lo que va a ser la práctica mientras que se va haciendo profesional en esa área. Pero con el tema de la universidad en cuanto a nacionalidades, a compañeros, a profesores, ¿cómo ha sido tu experiencia? Hay un poco de todo. Claro. Es un sancocho, en verdad, las universidades, porque, bueno, la mayoría de profesores diría que sí que son alemanes o son inmigrantes de segunda o tercera generación. Entonces,
también hay mucho, y ya después el mix absoluto es en los estudiantes. Puedes tener un alemán que su padre es ruso y su madre es polaca y sus abuelos son eslovenos, y al otro lado puedes tener un alemán, por así decirlo, casta pura, y adelante puedes tener a una persona que viene del Líbano o a una persona que viene de Camerún y cosas así. Entonces se forman todo tipo de comunidades, hay muchísima comunidad latina y muchísimo cariño por la cultura latina también. Entonces también ayuda a eso como en expandir el mundo, de decir, uff, a lo mejor y no estamos tan mal, somos privilegiados en lo que cabe. De hablar mucho latinoamericano o poco. Bastante, o sea, bastante que asusta. Sí, has tenido compañeros colombianos también. Bastante, bastante que asusta, sí. Hay muchísima comunidad latina y sobre todo en Düsseldorf y Colonia he notado que también hay muchísima comunidad colombiana. Súper, súper bien. Bueno, yo creo que cada vez más el latinoamericano, colombiano, está buscando estas ofertas internacionales. Hace varios años, muchos años, seguramente eran más pocos, pero el nivel académico que tienen las universidades europeas, en este caso las alemanas, ayuda mucho a que busquemos estas ofertas internacionales y también acompañado del nivel educativo, también el tema de los costos. Hablemos un poco de esto. Ya hablamos los requisitos, cómo ingreso a la universidad, qué exámenes me van a pedir. El tema de los costos ayuda, es un beneficio para un estudiante como tú colombiano o lo pensamos dos veces. Ayuda muchísimo. Uh -huh, Lo más caro, sinceramente, es lo de la prueba de sustención económica, uh -huh. porque al fin y al cabo es un desembolso grande de dinero, pero también hay que tener en cuenta que realmente para lo que lo gastas, que es literalmente vivir, no es tanto y generalmente sobra dinero, y si lo sabes manejar puedes ahorrar muy fácilmente, inclusive sin tener que trabajar. Ahora, la universidad ayuda muchísimo con esto, porque por semestre cuestan 300 euros, que es la matrícula, y la matrícula lo que incluye es pues tu registro. Un porcentaje se va para algo llamado el ASTA, que es el Consejo Estudiantil, pero acá el Consejo Estudiantil sí que necesita esos fondos, porque el Consejo Estudiantil en verdad es el que rige cómo se transforma la universidad. O sea, si necesitamos mejoras en un aula, lo maneja el ASTA. Si necesitamos mejoras en el comedor, lo maneja el ASTA. Que los libros de la biblioteca no dan abasto y necesitamos más, la ASTA es la que maneja la compra de esos libros. Todo lo hace el ASTA. Y entonces es por eso que si uno va a pagar al ASTA, que lo hace sí o sí, te das cuenta de que ese dinero va a algún sitio, que se invierte, y que se invierte en ti, no que se invierte en las vacaciones de alguien, por así decirlo. Y el resto, que es realmente el grosso de esos 300 euros, si no estoy mal, 230 o 200 son para tu tiquete de estudiante, que te ocupa 6 meses, y con ese tiquete puedes viajar, por lo menos acá en Colonia, que sé que es cómo funciona, puedes viajar por toda la región con ese tiquete por 6 meses, sin tener que pagar Limitadamente. nada, ilimitadamente. Todos los trenes Wow. que quieras, a todas las ciudades que quieras, e inclusive, por ejemplo, este estado que es estado vecino a Ámsterdam, o sea, tenemos no a Ámsterdam, a Holanda, la frontera con Holanda, hay algunos trenes del sistema alemán que llegan hasta Holanda, y puedes ir allá sin tener que pagar extra. Entonces también uno como estudiante extranjero también le ayuda ese de conocer, ¿no? De poder decir, me doy el lujo y voy a visitar una ciudad por cada fin de semana porque no tengo que pagar nada extra. Ayuda Eh, muchísimo. pero ayuda un montón, pero es que es definitivamente es una ayuda inmensa desde el valor de lo que nos estás contando por semestre, porque nos estás diciendo que por semestre son 300 euros y en esos 300 euros ya tengo el tema de transporte incluido en esos Ya lo 300 tienes euros. cubrido. 300 euros más o menos en pesos colombianos estamos hablando de 1.400.000 pesos. 1.400 al cambio de hoy, ¿no? Más o Sí. menos, exactamente. Jamás en la vida vas a conseguir una universidad de Colombia que te cueste al semestre 1.400.000 e incluido el transporte. Uh-huh. O Es sea, una, ayuda muchísimo, y sobre todo porque lo puedes
tener con el trabajo. Hay gente que dice, que piensa, no, porque son esos, a ver, si son 800 y tantos al mes y son 12 meses, son aprox 10.000 al mes, 10.000 euros al mes. Es que son 10.000 euros al mes y después son otros 12 semestres, entonces ya vamos en 10.600 y etcétera, etcétera. No, porque si vas a trabajar o si sabes manejar tu dinero, ahorras 3 meses, 100 euros al mes y ya tienes tu matrícula guardada. Trabajas un mes y ya tienes tu matrícula y lo del resto que trabajes es para ti. Entonces es algo que ayuda a que decir, sí, tengo apoyo financiero de donde sea para mi manutención, pero yo puedo pagar mi carrera universitaria sin que mis padres, por ejemplo, o el que me esté apoyando financieramente, tenga que poner inclusive más dinero. Ni hablar, que ayuda muchísimo con lo que tú estabas diciendo, también con el costo de vida, ¿no? Con lo que son mis Ujú. gastos, no solamente en mi universidad, sino lo que voy a necesitar directamente en el país. Y bueno, definitivamente eso va a depender de nosotros, ¿no? De lo organizados que seamos, los responsables financieramente que podamos ser, Sí. pero definitivamente hay una alternativa gigante acá y muy buena, muy conveniente para todos los estudiantes. Ahora mismo estábamos haciendo una comparación no tan beneficiosa con Colombia definitivamente, que son los costos, ¿no? Porque las universidades en Colombia son mucho más costosas y hablamos a nivel de universidades privadas. Si hacemos este comparativo también a nivel educativo, ¿cómo ves el tema de la educación como tal, el nivel educativo a Colombia versus Alemania? A ver, es mucho más exigente, Ujú. entonces, y no digo que exigente sea precisamente mejor, pero se nota que lo mucho que avanzas sin la necesidad de que te ahoguen, por así decirlo. Va a haber mucho trabajo, eso sí, puede que entre semana tengas poco tiempo para hacer otras cosas, pero a la hora de hacer los exámenes, a la hora de revisar tu conocimiento, ver lo que has aprendido y ver en verdad cuánto se mantiene y cuánto sí es aprendido y no memorizado, que hay algunos profesores que sí siguen siendo un poco anticuados en ese tema, ayuda mucho. Hay muchísimos profesores nuevos, que es como la nueva oleada de profesores universitarios que están trayendo nuevas metodologías, nuevos sistemas, que muchos no los se puede experimentar porque seguimos online para la mayoría de clases teóricas. Entonces, lo he escuchado básicamente por testimonios de otros estudiantes, pero sobre todo en las prácticas, en las clases prácticas sí se nota estas nuevas metodologías, estos nuevos cambios que quieren implementar y, y cómo es que uno aprende a base de hacer y no de leer, que es, o sea, a base de llevar tus cosas a la práctica y ver cómo funciona por ti mismo, a que te digan, esto funciona así porque yo lo digo y te lo tienes que aprender así o sí. Ujú, ujú. Súper bien. Sí, y un poco enfocado en lo que nos estabas diciendo, ¿no? O sea, que se enfocan muchísimo en la práctica, que el estudiante haga y que no solamente de pronto memorice conceptos. Sí. Bien, con respecto a temas de diferencia de nivel educativo. Y ahora, ¿qué beneficios yo tendría al hacer una carrera profesional en Alemania, lo que tú ya has podido ver? Lógicamente la salida laboral. O sea, Ujú. acá sales laboralmente y básicamente creo que te da un plus, inclusive ante otros estudiantes que hayan venido solo a hacer maestría, Ujú. porque dicen, bueno, él hizo su maestría, la hizo en inglés, lleva poco tiempo, la experiencia laboral que tienes en Colombia. mm, En cambio, pues llegas tú con tu hoja de vida y dicen alemán, perfecto, hecho acá. Universidad, 3 años estudiando en alemán con universidad alemana, sabe todos los conceptos, sabe cómo manejamos las cosas, hizo las prácticas acá, entonces Ujú. tenemos referencias acá, ha trabajado acá, entonces ya sabe cómo es la moral de trabajo en muchísimos lugares, tenemos referencias que podemos Ujú. contactar directamente en Alemania y no es como que tengan que llamar a Colombia y a lo mejor y llamen y traten con inglés y no funcione en inglés y en verdad no tengas ninguna referencia. Eh, entonces, y que acá, por lo menos en esta región, sí que hay muchísimos lugares en los que les da igual la nacionalidad. Probablemente la nacionalidad sea lo último que miren a la hora de juzgar tu validez como empleado, como posible empleado. Y, y también ya después está también no solo de decir, ok, me quedo en Alemania, sino de que
por cómo es que funciona la Unión Europea, no estás bloqueado en un solo país. Entonces, digamos que si tú quieres decir, mira, por lo que sea, también quisieras poder trabajar en Italia y, y puedo hacerlo en inglés o puedo aprovechar mis optativas y empezar a aprender italiano o lo que sea. O sea, si sabes mover bien tus fichas, creo yo, tienes muchísimas oportunidades acá. Ahora, si ya tu objetivo es estudiar acá y volver para Colombia, también, porque haber estudiado en una universidad internacional sí o sí da como un bonus, o así lo veo yo, y que vuelves con un segundo idioma, que eso se aprecia mucho. Ni hablar, sí, son muchísimas las ventajas. Aparte, hablando de la Unión Europea, también es una ventaja enorme porque no solamente se te abre la puerta en Alemania, sino que estás hablando de otros países en la que la entrada laboral va a ser muchísimo más fácil. Esa es Uh-huh. una muy buena alternativa. Victoria nos hace una pregunta y es con el tema de Colonia. ¿Qué tal es Colonia comparado con otras ciudades en Alemania para vivir? A mí me gusta mucho. La, la ciudad tiene como de todo para hacer, es probablemente de las ciudades más internacionales del estado, si no de Alemania, diría yo. Tiene sus sectores que no están tan bien, por así decirlo, por eso lo vas a encontrar en todas las ciudades. Eh, y pues creo que es como la ciudad que más encaja con ese perfil universitario de como querer vivir la vida, de experimentar y de todo, también por tema de precios. Están muy conscientes que la mayoría de las personas que viven ahí o que se manejan por sus alrededores son estudiantes, entonces un restaurante local no te va a cobrar más de 20 euros por una comida porque sabe que no va a ir a comer nadie a ese lugar. Entonces los precios son un poco más accesibles que en otras ciudades, como por ejemplo Düsseldorf, que Düsseldorf es un centro económico más que todo, entonces sí que la renta, los restaurantes, las actividades de ocio tienen precios más elevados que en Colonia, sí, totalmente. Súper bueno. Bien, a manera general, cuéntanos cómo ha sido entonces toda esta experiencia como estudiante internacional y qué consejos tendrías para darle a las personas que definitivamente ven como Alemania listo, ese destino en el que quiero empezar a buscar mi oportunidad de estudio. Es una super experiencia. Ujú, Diría explosivo, por así decirlo, porque hay ujú. veces en las que todo está bien, hay veces en las que nada funciona y te quieres matar, pero, pero en general creo que es una experiencia excelente, es una experiencia tanto personal como académica, como profesional en un futuro, como algo que te forma muchísimo, tanto en carácter, como en conocimiento, como en responsabilidad, en todo. Tips, si en verdad quieren marcarse ese objetivo, eh, revisen con mucho tiempo de antelación todo. O sea, revisen cuándo son las fechas en las que la universidad en la que ustedes se quieren presentar va a aceptar las aplicaciones. Si tienen alemán de cero, planeen dónde lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cuánto tiempo proyectan que van a necesitar para aprender alemán. También no se pongan con locuras de decir en 6 meses lo saco, porque no va a ser así. Dense su tiempo, pero igual tengan todo planeado para tener tiempo como de colchón si algo no llega a salir bien. Porque pasa muchísimo que tú vienes con un plan de decir, yo hago esto y cuando acabe esto hago esto para llegar justo apenas para hacer esto y presentar esto. Y normalmente esto se dilata o pasa algo y no pudiste presentar o perdiste una prueba o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, planeenlo todo muy bien, tengan muchísima, pero muchísima paciencia al inicio, porque el inicio es muy difícil. Y no iría por el tema ni siquiera de estar en un lugar nuevo, conocer gente, porque eso es lo positivo, pero en el tema más burocrático y de adulto, diría yo, de, ok, tengo que arreglar esto con mi seguro médico porque me están cobrando algo que yo no necesito, o tengo que ir a hacer mi visa, o lo que sea. Tengan paciencia con eso e intenten organizar bien. Aún así sea semanalmente, decir, tengo esto fijo en mi horario y aparte de esto, que pueden ser 5 minutos, de decir,
5 minutos por la mañana después del desayuno voy a meditar, lo que sea. A base de estos 5 minutos construyan todo su horario. Es jodidísimo de hacer, pero ayuda bastante cuando lo logran hacer. Sobre todo porque después en la universidad los ayuda mucho a planear mejor sus tiempos. Y de resto, creo que también es importante, no tengan miedo a arrepentirse. Y creo que también eso es una buena idea de decir, voy a estudiar un poco alemán allá para tantear y decir, es que la cultura no me gusta, el clima no me gusta, no conecto con la gente, y decir, esto no era para mí, no tengan, o sea, que no les dé el poder de decir, no, maricas, que ya ahora volver a Colombia, cuando le había dicho a todo el mundo que me iba a ir y lo que sea, no tengan miedo a eso, porque pasa, y pasa mucho más de lo que la gente piensa. Y lo último sería que tengan, o sea, que tengan claro como sus metas, que no sea así como, ah, sí, ¿por qué no? No, tengan claro qué es lo que qué es lo que quieren sacar de esto, ya ni siquiera qué es lo que quieren lograr, sino qué es lo que quisieran sacar de estos para ustedes, no para sus papás, no para su motivo académico, y si lo van a hacer, que lo hagan por ustedes, porque si se vienen acá diciendo, pues mis papás me mandaron y yo vine porque sí, a lo mejor y no duras 2 semanas acá, y no es la idea, porque pierdes tiempo, pierdes dinero, pierdes todo un poco, así que si lo hacen, que les nazca a ustedes, ¿no? Total, total. Súper, súper buenos consejos, Juan Felipe. Gracias por toda tu experiencia, gracias por compartirnos todo cómo ha sido este proceso desde que tomaste la decisión de salir de Colombia, empezaste con tu programa de idiomas y ahora, bueno, ya estás en el primer semestre, culminando el primer semestre de biología y quedan muchísimas cosas más por aprender en toda tu experiencia, obviamente en Alemania como estudiante, como trabajador, y obviamente te auguramos lo mejor. Te deseamos que obviamente te siga yendo súper, súper bien en esta experiencia y obviamente mil gracias nuevamente por compartir este espacio y por brindarnos toda la información que nos brindaste. No hay problema, gracias a ustedes. Bueno, que sigas pasando una linda tarde entonces en Alemania y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, Juan Felipe. Un abrazo desde Colombia. Igualmente. Chao, chao. Chao.